Operación especial, presidente estadounidense preferible y, nuestro hombre, Blinken. El presidente ruso también compartió sus impresiones de la reciente entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson. Moscú, 15 de febrero. /TASS/. El presidente ruso Vladimir Putin le dijo al periodista Pavel Zarubin en una entrevista que los políticos occidentales estaban distorsionando sus palabras sobre las razones detrás de la operación militar especial, que fue desencadenada por el rechazo de Kiev a implementar los acuerdos de Minsk. Dijo que Rusia debería haber comenzado acciones activas en Ucrania antes, describió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como un candidato preferible para Rusia y al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, como nuestro hombre. Putin también compartió sus impresiones de la reciente entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson. TASS resumió los puntos principales de la entrevista del presidente. Razones detrás de la operación especial. Putin acusó a los líderes occidentales de torcer y distorsionar sus declaraciones sobre las razones detrás de la operación especial de Rusia. Nunca he dicho que el comienzo de nuestra operación especial en Ucrania se debiera a la amenaza de un ataque de la OTAN a Rusia. El presidente dijo que se refería a la expansión constante de la OTAN y a los planes de Kiev de unirse a ella. Por supuesto, nos preocupaba y nos sigue preocupando la posibilidad de que Ucrania sea arrastrada a la OTAN, porque sería una amenaza para nuestra seguridad. La completa negativa de las autoridades ucranianas actuales a implementar los acuerdos de Minsk fue un desencadenante real. Lo único que podemos lamentar es que no comenzamos nuestras acciones activas antes, creyendo que estábamos tratando con personas decentes. Entrevista a Tucker Carlson. Es un buen hecho que los líderes occidentales hayan visto su entrevista con el periodista estadounidense, es bueno que vean y escuchen lo que digo. Si no podemos participar en un diálogo directo ahora por algunas razones asociadas con ellos, debemos estar agradecidos con el señor Carlson por poder hacerlo a través de él como mediador. Putin admitió que no estaba completamente satisfecho con esta entrevista, porque estaba preparado para responder a preguntas concretas, pero Carlson ha elegido una táctica diferente. Putin cree que el arresto del periodista estadounidense Tucker Carlson en Estados Unidos es teóricamente posible. Desde el punto de vista de Carlson mismo, sería triste, no lo envidio, pero es su elección, él sabía a lo que iba. Pero desde el punto de vista de hacer que la gente de todo el mundo se dé cuenta de lo que es una dictadura liberal democrática moderna, que está representada vívidamente en la clase dominante de Estados Unidos de hoy, probablemente sería algo bueno. Entonces mostrarían su verdadero rostro. Presidente estadounidense preferible. Rusia está lista para trabajar con cualquier presidente de Estados Unidos, elegido por el pueblo estadounidense, pero preferiría a Joe Biden, es más experimentado y predecible. Es un político de la vieja escuela. Pero trabajaremos con cualquier líder estadounidense elegido por el pueblo de América. Durante su reunión personal con Biden, Putin no notó signos que sugieran la posibilidad de su incapacidad. Sí, estaba echando un vistazo a sus notas de vez en cuando, pero, francamente, yo también estaba echando un vistazo a las mías. Informes de que golpeó su cabeza en el helicóptero mientras salía de él, pero, ¿quién no lo hizo? La atención pública cercana a la salud del presidente en ejercicio de Estados Unidos, Joe Biden, es el resultado de una acalorada campaña electoral en el país, pero sería incorrecto para Rusia intervenir en ella. No es la salud de los candidatos lo que importa para Moscú, sino sus enfoques políticos. Creo que el enfoque de la administración en ejercicio es el más dañino y erróneo. Nuestro hombre Blinken.
En sus declaraciones anteriores, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, admitió de facto que Kiev y los territorios adyacentes eran tradicionalmente rusos, dijo Putin. Por lo que parece, Blinken es nuestro hombre. Pero no debería hacer declaraciones públicas de este tipo. Puede llevar al fracaso. Baerbock y la responsabilidad de los alemanes. La ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, es hostil no solo hacia Rusia, sino también hacia su propio país. Es difícil imaginar a un funcionario estatal de su nivel descuidando los intereses económicos de su propio país y de su propio pueblo hasta tal punto. En su opinión, el Partido de los Verdes, al que Baerbock pertenece, está explotando los temores populares mientras lleva a cabo políticas que son drásticamente diferentes a las promesas de campaña. Comentando sobre los informes de los medios alemanes que decían que el abuelo de Baerbock era un as, Putin dijo, no se puede transferir la responsabilidad por lo que sus secuaces hicieron, y no solo en Alemania, sino también en otras partes del mundo, Europa y así sucesivamente, a la generación actual. Creo que eso sería injusto. Después de una mala semana legal para Trump, peor aún puede estar en el horizonte. El expresidente está tratando de reunir 450 millones de pesos después del fallo en su juicio por fraude a medida que se avecina el próximo caso. Donald Trump ya estaba sufriendo múltiples reveses legales cuando un juez de Nueva York la semana pasada le entregó al expresidente una derrota sorprendente en su caso de fraude civil, ordenándole que pagara aproximadamente 450 millones de pesos al Estado después de encontrarlo responsable de conspiración para manipular su patrimonio neto. La decisión del juez Arthur Engoron coronó una mala semana legal para Trump, quien había visto a sus abogados intentar obtener acceso a presentaciones selladas en un caso de documentos clasificados en Florida y luego ver a sus abogados perder su intento de retrasar su primer juicio penal en Nueva York. Podría haber cosas peores por venir. La prioridad inmediata para la agenda legal de Trump sigue siendo, según personas familiarizadas con el asunto, averiguar cómo reunir 450 millones de pesos. Una cifra que incluye intereses previos al juicio, o encontrar una empresa dispuesta a ayudarlo a publicar una fianza dentro de los 30 días después de que el tribunal emita el fallo, para que pueda apelar la pena. Trump vio el fallo como un golpe de dos puntas a su identidad personal. Es probable que agote casi por completo sus cuentas de efectivo y le prohíbe dirigir la organización Trump, el vehículo que usó para alcanzar la fama, durante 3 años. La preferencia de Trump es evitar usar su propio dinero mientras apela y sus abogados han contactado a varias empresas para proporcionar la fianza, que básicamente asegura al Estado que Trump tiene el dinero para pagar el fallo si pierde su desafío. Para obtener la fianza, Trump primero tendría que encontrar una empresa dispuesta a aceptarlo. Luego tendría que pagar una prima a la empresa de fianzas y ofrecer un aval, probablemente en forma de sus activos más preciados, que acumularían intereses y tarifas. Si la pena se mantiene en la apelación, Trump enfrentará una enorme carga financiera. En una entrevista bajo juramento con la oficina del fiscal general de Nueva York el año pasado, Trump dijo que tenía 400 millones de pesos en efectivo y equivalentes en efectivo, aunque esa cifra no pudo ser verificada. Una parte de esa cifra proviene de las ventas de 2 propiedades de Trump después de que dejó la Casa Blanca, así como de nuevos emprendimientos, incluido un acuerdo de marca inmobiliaria en Omán. Los acuerdos tenían la intención de darle a Trump un colchón de efectivo en caso de un revés financiero repentino. Pero incluso si el reclamo de 400 millones de pesos de Trump fuera preciso, eso claramente se eliminaría si se mantuviera en gran medida la multa de 450 millones de pesos. Agregando a la suma total que Trump debe devolver,
Hay un fallo de 83.3 millones de pesos en su contra el mes pasado después de que perdió el segundo juicio por difamación que involucraba a la escritora y Jean Carroll. Esa cifra no es pagadera de inmediato, pero es otra cifra masiva por la cual debe rendir cuentas. Trump podría encontrarse sin suficiente amortiguación y enfrentar la necesidad de hipotecar o vender algunas de sus propiedades. Aunque no se espera que Trump quiebre, sus activos totales están en miles de millones, sería un momento particularmente humillante para el expresidente. Los problemas legales van más allá de causarle dolor financiero. El jueves, se confirmó que Trump enfrentaría un juicio en Nueva York por cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con pagos de dinero a una estrella porno para protegerse de la mala prensa antes de las elecciones de 2016. La selección del jurado en el caso está programada para el 25 de marzo, a pesar de un intento de último minuto por parte de los abogados de Trump de evitar el juicio. Antes de la audiencia para confirmar la fecha del juicio, personas involucradas en la situación dijeron que los asesores de Trump tenían la esperanza de que pudiera ser retrasado incluso si creían que era el caso más políticamente ventajoso de los 4 juicios penales en su contra. Si Trump debe enfrentar un caso penal antes de las elecciones de noviembre, elegirían el caso de dinero para silenciar porque Trump podría no enfrentar tiempo en la cárcel incluso si es declarado culpable, un resultado que podría desensibilizar a los votantes a los otros casos penales federales que se avecinan para él. Pero Trump podría tener que lidiar con las consecuencias de otro revés legal en Irlanda, después de que él y sus coacusados acusados por el fiscal del condado de Fulton por sus esfuerzos para anular las elecciones de 2020 lucharon para argumentar que ella debería ser descalificada para llevar el caso. El segundo día de la audiencia de evidencia que examinaba si la relación romántica de Fani Willis con su principal adjunto, Nathan Wade, constituía algún tipo de esquema de soborno suficiente para generar un conflicto de intereses, salió mal para los acusados. Los acusados llamaron a Terrence Bradley, el exabogado de divorcios de Wade, para testificar que la relación comenzó antes de que Willis contratara a Wade para trabajar en el caso de Trump el 1 de noviembre de 2021, para contradecir el testimonio de Willis y Wade. El objetivo era que Bradley contradijera bajo juramento el testimonio de Willis y Wade, con el fin de demostrar que cometieron perjurio y argumentar al juez superior del condado de Fulton, Scott McAfee, para desacreditar su testimonio. Pero Bradley fue un testigo particularmente reacio y testificó que tenía información privilegiada sobre cuándo comenzó la relación, pero no conocimiento personal que obtuvo aparte de representar a Wade. Al final del día, parecía incierto si los acusados habían cumplido con su carga de la prueba para obligar a Willis a retirarse y hacer que los cargos criminales en Georgia desaparecieran. Rusia dice que tropas de la OTAN, disfrazadas como mercenarios, controlan las defensas aéreas en Ucrania. El ejército ruso ha acusado de que las tropas de la OTAN están realmente manejando y supervisando directamente los sistemas avanzados de defensa antiaérea de Ucrania, proporcionados por Occidente. La acusación surge después de semanas de que el Kremlin dijera que mercenarios franceses habían sido posicionados en la ciudad de Kharkiv, que se encuentra frente a Belgorod, una zona fronteriza rusa sujeta a persistentes ataques de morteros y cohetes. La declaración fue emitida por un oficial ruso de alto rango en un puesto de mando y fue amplificada en los medios de comunicación estatales rusos, aunque no se declaró directamente como un comunicado de prensa oficial del Ministerio de Defensa, pero aún es significativo. El personal militar de países de la OTAN, bajo la apariencia de mercenarios, opera sistemas de defensa aérea, sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples y sistemas de misiles tácticos en Ucrania. Ruskoy dijo, el personal militar de la OTAN, bajo la apariencia de mercenarios, participa en hostilidades.
Controlan sistemas de defensa aérea, misiles tácticos y sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples y son parte de destacamentos de asalto. Aunque no se proporcionó evidencia para la afirmación, se sabe que asesores occidentales entrenan a los ucranianos en estos sistemas, probablemente en países vecinos como Polonia. MLRS y Mars han jugado un papel enorme y crucial en el campo de batalla. En 2022 incluso se informaba que estas armas estaban inclinando la balanza a favor de Ucrania. El HIMARS significa sistema de lanzamiento múltiple de cohetes y dispara rápidamente varios misiles superficie-superficie. Es altamente móvil y debe ser operado por un equipo de 3 personas. Hace un mes, el 21 de enero, Rusia dijo que apuntó a mercenarios franceses durante un ataque de misiles de largo alcance en la ciudad ucraniana oriental de Kharkiv. Los ucranianos en ese momento informaron más de una docena de víctimas civiles, pero rechazaron las afirmaciones de los luchadores franceses. El Ministerio de Defensa ruso dijo en ese momento, en la noche del 16 de enero, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa llevaron a cabo un ataque preciso en un punto de despliegue temporal de militantes extranjeros en la ciudad de Kharkiv, cuyo núcleo eran mercenarios franceses. Los líderes del Kremlin, incluido el presidente Putin, han retratado con frecuencia la guerra como una en la que el enemigo final es Estados Unidos, el Reino Unido y toda la OTAN. Moscú ha prometido atacar directamente a cualquier luchador o equipo extranjero encontrado en el campo de batalla y responsabilizará a las naciones externas, según advertencias anteriores repetidas.